Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Celestialmente Francos. En este episodio que dejamos en suspenso del episodio de hace 8 días, les hacíamos una pregunta. Y esa pregunta era si el feminismo actual estaba dando un mayor beneficio a precisamente contra quien estaba luchando. Hablamos sobre diferentes cosas que vamos a desarrollar en este episodio, que creemos que de pronto no va a ser tan amplio como el anterior porque es un complemento, pero que sí queríamos tocar muchos temas que nos parecen interesantes. Y entre esos temas, pues está realmente el partir por la respuesta a lo anterior. Yo creo que es tu punto, yo también voy a dar mi punto sobre este elemento que me parece muy interesante. ¿Tú consideras que el feminismo actual está dando más beneficios a los hombres, que es lo que, entre comillas, buscaba combatir? Inicialmente era muy chévere el tema de poder ser como mujeres independientes, de tener ciertos derechos, cierta cabida incluso dentro de la sociedad, pero también por otro lado, todo tipo de cambio incluso trae una consecuencia. Y en este caso considero que se ha visto un alto impacto en los hombres en cuanto a muchas cosas que los hombres han dejado de hacer simplemente porque las mujeres se han vuelto un poco más independientes, se han vuelto un poco más de que ellas mismas pueden hacer todo. Entonces, le estamos quitando en alguna parte la responsabilidad a los hombres. Por ejemplo, llevémoslo a un caso de pronto un poco más cotidiano en algunas personas que de pronto nos estén escuchando, y es que posiblemente la mujer es la que tiene un empleo grande, es la que lleva los ingresos a la casa y demás. Pero entonces, si el hombre ve que de pronto pues hay cierta comodidad, pues efectivamente el hombre no se va a mover a hacer algo diferente porque sabe que de una u otra forma la mujer está supliendo esa figura de cabeza y de sostener el hogar por ese lado. Por otro lado, también como lo dejamos en el cierre del capítulo, que era el tema de el hecho de que te den la mano incluso para salir del carro o te tengan la puerta. Bueno, o que te abran primero y bueno, todo ese tipo de acciones que de pronto en algún momento uno decía eran actos de caballerosidad, se están desdibujando porque simplemente ya por unas personas dicen, no, a mí no me gusta que me hagan nada, a mí no me gusta que me tengan la puerta, yo puedo hacer mis cosas sola, no me gusta que me carguen las bolsas. Entonces, de una u otra forma le hemos quitado responsabilidad a los hombres en muchos aspectos, incluso también para los que tienen hijos. Se ha vuelto un tema de que simplemente ellas pueden hacer absolutamente todo y les hemos quitado en general a los hombres muchas responsabilidades y muchas acciones que deberían ser compartidas. Los roles realmente no son creados para la determinación de superioridad. Eso me Ujú. parece importante que lo destaquemos desde ya. Los roles no se generan para que tú establezcas si el hombre está por encima de la mujer o no está por encima de la mujer. Creo que nosotros tocábamos el tema de una forma muy clara en episodios anteriores, frente a lo que es ser cabeza, cuando la Biblia establece que es ser cabeza. Y cuando la Biblia establece que es ser cabeza, es realmente poder direccionar y potencializar a las personas a las que tienes a cargo. Ujú. Una mujer en la relación, cuando se establece que el hombre es cabeza y la mujer viene siendo el cuello, quiere decir que realmente la mujer es una parte muy importante, es un sostén, es una estabilidad. La mujer entrega sabiduría y da sabiduría en la relación. Realmente el hecho de que el hombre sea cabeza es más responsabilidad que imponerse a la mujer, porque realmente Dios va a llamar a cuentas al hombre sobre las decisiones que ha tomado. Y si no, pues el ejemplo que colocábamos en episodios pasados sobre lo que pasa con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios llama a cuentas a Adán y le dice, ¿qué hiciste? No llama a Eva, Dios sabe todo porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Entonces Dios sabía que Eva se había acercado después de que la serpiente le había hablado. Pero realmente él llama a cuentas a Adán por su responsabilidad dentro del rol como cabeza. Entonces, cuando hablamos que existen los roles y que están definidos los roles, muchas veces los roles no se establecen en un sentido de supremacía varonil. No, es que efectivamente existen unas actividades en las cuales
se desempeñan mejor los hombres, como existen otras en las que se desempeñan mejor las mujeres. Ujú, Inclusive, ya ni siquiera lo llevemos a los hombres o a las mujeres. Las aptitudes y las actitudes para desarrollar ciertas cosas en una relación determinan que los roles también se establezcan de forma diferenciada. Por ejemplo, y no sé si lo hemos hablado en el episodio anterior, sino pues tomémoslo sobre la mesa. Existen mujeres que manejan mejor las finanzas y por eso, creo que este ejemplo ya lo hemos colocado en sí. episodios anteriores, y por eso el hombre como cabeza determina que en su lógica es mejor que la esposa sea la que maneje las finanzas. Eso no lo hace ser menos hombre Ujú, y eso no hace superior a la mujer, eso los hace un equipo. Eso realmente es tener claro, porque es que la pregunta más clara sobre el feminismo y la Biblia es esa. ¿Cómo así que el hombre es la cabeza? ¿Cómo así que el hombre está por encima de la mujer? No, no estamos hablando que el hombre esté por encima de la mujer, estamos hablando de los roles dentro de una relación. Y tú tocabas ese tema, hablabas sobre el desarrollo de los roles que se han venido limitando. Y entonces yo colocaba de pronto un ejemplo muy crudo en el episodio anterior sobre el tema de que ya no existe la necesidad de la conquista, que ya no existe la necesidad de el hecho de determinar que una mujer establece su sexualidad como algo importante. Porque es que algo que yo quisiera que pronto habláramos y te lo pregunto es, ¿qué es más importante? ¿Generar el equiparar las cosas frente a lo bueno o el equiparar las cosas frente a lo malo? Porque yo sí creo que el feminismo, por ejemplo, ha logrado equiparar las cosas frente a lo malo en muchos aspectos. mm, Claro, ahora los hombres antes, desde el inicio de los tiempos, se acuestan con la que quieren y dejaban a las mujeres embaladas con los niños. Ahora las mujeres se acuestan con el que quieren y abortan. Entonces, ¿hay que equiparar por lo bajo o hay que equiparar por lo alto? Y eso que no hemos entrado en ese terreno escabroso sobre el tema de lo del aborto. Pero yo quiero que hablemos en temas claros de lo que estamos estableciendo acá. Porque siempre que se quiere hablar del tema del aborto, se va a los casos peculiares, excepcionales y pequeños. Si queremos hablar de datos y cifras para defender el tema del aborto, por ejemplo, tendríamos que hablar en las cifras y los datos cuál es el porcentaje de personas que, por ejemplo, fruto de una violación, realmente abortan. Y establecer eso en contra a simplemente personas que por vivir su sexualidad determinan que no quieren tener bebés. Entonces, yo quiero que hablemos de esos escenarios. Hablemos del escenario burdo y coloquial para establecer que, por un lado, el hombre no tiene que andarse acostando con todas, porque es que aquí no estamos defendiendo a los hombres, no, no se piense que en este episodio lo que estamos haciendo es atacar el feminismo para aplaudir lo que los hombres están haciendo. No, estamos hablando de la pregunta que yo te hice y es lo que quiero que nos cuentes. ¿Equiparar por lo alto o equiparar por lo bajo? ¿Vamos a colocar más mujeres en puestos representativos o queremos lograr igualdad? Porque si queremos lograr igualdad, pues que se abran más cupos para que las mujeres trabajen en construcción, que trabajen en celaduría, que trabajen en trabajos que son obligatorios para los hombres. El ejército, por ejemplo, estar en la primera línea de combate del ejército en la selva. Entonces, ¿cuál es la pregunta? O sea, la pregunta es, ¿estamos buscando igualdad o estamos buscando mejores oportunidades en diferentes campos? Porque igualdad es que seamos lo mismo y hagamos lo mismo. Y por ende el mensaje que tú dabas. Gasta tú la plata, haz tú las cosas, pero no podemos buscar, protégeme en unos temas, pero en estos solamente mando yo. creo que es importante que las cosas se nivelen de una manera un poco más efectiva. Por ejemplo, traigo a colación un poco de nosotros y es que en tu caso puntualmente, tú eres una persona que a ti no te molesta lavar la loza, por ejemplo, no te molesta. Ninguno de los aseos, menos colgar la ropa
Exacto, sí. O sea, Pero, pero, yo hago el aseo, me encanta, me pero, encanta. pero en el caso normalmente, pues digamos que eso antes era como la mujer era la que tenía que estar en el haciendo oficio todo el fin de semana, mientras él descansaba. Entonces normalmente eso pasaba antes. En la actualidad, puntualmente, pues para no hablar de nadie, sino puntualmente de nuestro caso, aquí aplica la norma totalmente al revés. Acá la norma es que mi esposo es independiente, entonces él está trabajando full en la casa y tiene toda la disponibilidad para atender temas de la casa, incluso cuidar también de nuestros perritos, porque yo sí tengo que ir de vez en cuando a la oficina. Entonces, efectivamente, y él no se le, ahí sí, como se dice, a él no se le cae una mano si tiene que hacer cierta labor, si tiene que lavar ciertas cosas. O le tocó hoy full todo el día estar haciendo algún tipo de actividad en la casa, a él eso no le disgusta y no le molesta, ¿sí? Entonces, Perdón que te interrumpa, pero es que volvemos a lo mismo. Roles, exacto. roles. Es porque lo tenemos muy definido. Nosotros en nuestra casa puntualmente está muy bien definido porque conocemos nuestras necesidades, conocemos nuestros roles y sabemos que el hecho de que el hecho de que porque él sea hombre no le va a quitar el hombre el simple hecho de ayudar en la casa, de Porque es colaborar, que, o sea, porque eso antes yo estaba me meto, satanizado. ¿por qué? Porque es que complemento lo que tú estás hablando. Porque es que, digamos, los roles se definen en una conversación y en una evaluación de quién, digamos, desempeña mejor cada uno, Sí. o por el otro lado, quién está jodiendo más por algo. Porque en nuestro caso, por ejemplo, no era que Nati no quisiera hacer el aseo, era que Nati hacía el aseo y después yo iba detrás de ella jodiéndole la vida. Esto no me gusta cómo queda, esto no me gusta, y en un momento ella me dijo, listo, no hay problema. Entonces, por ejemplo, yo cocino, que fue lo que me dijiste, Sí. y tú empiezas a mirarlo del tema del aseo, porque si a ti te gusta tener esta vitrina bonita, la otra vitrina que tenemos allá al otro lado que está detrás de Nati, el tema de las colecciones que tenemos de cómics, bueno, diferentes cosas, todo eso te vas a montar encima de los muebles, a limpiarlos, etcétera, pues hazlo tú. Y son roles que tú evalúas y que determinas en pareja, pero que eso no me vuelve menos hombre. No, para nada, y a él no le molesta. Lo mismo, cosas curiosas como por ejemplo, a veces nosotros somos mucho de cargar tulitas o cosas de, sí, bolsas de reciclaje para no estar comprando y de pronto fuimos a algún lado y a veces yo cargo una que es rosada. Eso, o sea, suena curioso, pero uno sigue viendo esos casos. Y bueno, compramos algo y la tulita rosada y yo le digo a Luis, ¿la llevas tú? Y él se la cuelga, o sea, él se cuelga la tulita rosada fucsia y le da igual, o sea, eso es como, no pasa nada, pero hemos visto casos donde a veces, muy puntuales, no voy a decirte quién, pero que le digo, ay, mira tan lindo esta tulita rosada, ¿me la llevas? No, ¿qué le pasa? Es como si hirieran su hombría y es muy chistoso porque pues la bolsa de color no los va a hacer menos hombres. Entonces, ese tipo de acciones yo creo que son de hablarlas, de poder llegar a acuerdos dentro del hogar o dentro de las relaciones en las que estén en este momento para poder equiparar y poder poner en la balanza ese tipo de actividades y que no solo recaiga ni en toda la mujer ni en todo el hombre, porque también hemos visto casos donde efectivamente ya el feminismo avanzó a un nivel donde efectivamente la recarga es absoluta sobre el hombre. Es que yo creo que Dios, y se los he dicho ya en episodios anteriores, yo creo que Dios creó al hombre y dijo como, uy, no, o sea, necesito realmente una ayuda idónea porque este man no me está funcionando por donde está yendo. Yo no sé, al igual que, o sea, a veces uno tiene que coger la Biblia también desde una óptica un poco imaginativa, desde una óptica un poco, no sé, como tú eres para poder entender las cosas y disfrutarlas. O sea, yo creo que Adán era igual de payaso a como yo soy. O sea, yo creo que Adán cogía la tortuga y se la colocaba en la cabeza y salía corriendo y perseguía monos y etcétera. Y Dios lo miraba y decía como, este man no se va a enfocar, Ujú. este man no se va a enfocar. O sea, yo creo que Dios debió haber experimentado y visto algo que lo hizo entender, no, definitivamente tengo que hacerle una lluvia idónea, una herramienta real que complemente esa herramienta que ya creé
para que el mundo funcione como es. Y ahí es donde llega la mujer. O sea, es tan importante la mujer en la Biblia, como ya lo hablamos en el episodio anterior. Es tan importante la mujer en la Biblia que tiene una trascendencia desde su mismo origen de la humanidad en adelante. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿El feminismo actual equipara por lo alto o equipara por lo bajo? El feminismo actual ha hecho algo porque las mujeres obtengan mejores derechos y mejores posiciones, o el feminismo actual está buscando perseguir la posición que se le ha convalidado a los hombres durante toda la historia. Porque eso es lo que ese es el punto al que yo quiero ir. ¿Se han logrado cosas? Sí, todo logra cosas. El nazismo habrá logrado cosas. Las sectas han logrado cosas. Ya temas que hemos estado como documentando y viendo un poquito más. Entonces, cada una de estas, no sé, asesinos en serie habrán logrado cosas. En poblaciones, por ejemplo, los papás cuidarán más a los niños. Pero mi pregunta es, ¿el feminismo ha logrado cosas buenas para las mujeres o está tratando de equiparar por lo bajo los comportamientos malos de los hombres? No, no, pues yo creo que efectivamente, como lo mencionábamos en el video anterior, creo que la iniciativa es buena, simplemente pues evidentemente como todo, hay corrientes que son positivas, pero lamentablemente pues los mismos hombres se encargan de dañar ese tipo de corrientes y de pronto de dañarlas con nuevos dogmas o nuevas creencias, y eso pasa en muchos aspectos, como tú lo mencionas, eso también se ve mucho en las sectas, en muchas situaciones, corrientes políticas y demás, donde la intención fue buena, pero lamentablemente el mismo hombre hace que estas ideas se dañen. Entonces yo pienso que, como yo lo decía en un inicio, hay muchas cosas que se debían hacer para las mujeres que hoy en día, gracias a muchas cosas de esas, incluso podemos ir a votar, podemos ir a ser parte de una elección. Entonces, eso es algo muy positivo, es algo muy bueno y ya tenemos un poco más de voz en muchos aspectos. Pero no es en una constante comparación con los hombres, porque siento que esto ya se volvió, fue más un poco una persecución en contra de los hombres. Ya no es tanto como el ideal de defendernos como mujeres o el ideal de buscar esas formas de generar más empleo para las mujeres, cargos de poder, digámoslo así, de poder o cargos altos, sino ya es una forma de pronto más direccionada hacia el odio, de cómo genero más odios a los hombres y cómo los destruyo. Entonces creo que ya por ese lado se pierde totalmente la intención, porque yo considero, y así como volviendo a colación con el tema de Barbie, mi final perfecto para Barbie hubiera sido un Barbieland que dejara de ser un Barbieland, pero que lo gobernaran o que existieran las mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres, y no simplemente las mujeres quedaron gobernando y los hombres pues miren a ver qué hacen y suerte. Porque Y los hombres, perdóname que te interrumpa, porque los hombres en Barbie no tuvieron una evolución nunca frente la al tema tuvieron. de conocimiento. Hasta inclusive en el mismo final demostraron que seguían siendo los mismos brutos, Porque cabecihueca, ni siquiera les dijeron, ven, les vamos a crear un espacio, una nueva ciudad, bueno, algo que de pronto dijera, casas. pasa, son importantes. No, cada una volvió a ocupar su casa y ellos literalmente quedaron sobrando dentro de esa sociedad. Entonces, digamos que el mensaje es triste, es duro, y más, no entiendo, hay otra cosa que no entiendo, es en qué momento la película se convirtió en una película de niños, porque es absolutamente una película que es cero para niños, por incluso comentarios, personajes, el tema del doble sentido. No era para nada de niños y las salas llenas de niños. Entonces el mensaje, Porque es que, perdóname, o sea, yo estoy reinterrumpiéndote el día de hoy, o sea, al final, me acuerdo mucho de por sí de la frase, es como, sí, en algún momento les vamos a dejar tener un juez en la Suprema Corte y en algún momento ustedes se van a poder equiparar. ¿Qué es lo que dice la directora con esta última escena? Ejemplifica lo que supuestamente están viviendo las mujeres al día de hoy. Entonces, si el feminismo pretende plantear algo diferente, ¿por qué no mostrar a través de una película feminista
cómo podría tratarse el tema, que es lo que tú vienes hablando. Siento que también por ese lado el final hubiera sido, o sea, esto suena más un poco a una venganza eterna en contra de los hombres. Total, total, total. Entonces, la película es como la venganza de volvimos a dejarlos sin nada y volvimos a ocupar cargos. Si algo les damos oportunidades. Creo que nosotras, en cuanto a, esto ya es un mensaje un poco más para las mujeres y es, nosotras tenemos muchos más habilidades, unas cosas espectaculares que Dios nos dio y nosotras tenemos una capacidad analítica, tenemos una capacidad de ver las cosas que los hombres no ven, pero tenemos que usar eso para bien y no hacer lo mismo que tal vez en hace muchos años o hace mucho tiempo o en la antigüedad los hombres hicieron con algunas de nuestros antepasados, de las mujeres que antes existían. Entonces yo pienso que también ser mujer es levantar la bandera para no cometer los mismos errores que cometieron los hombres en el pasado, sino demostrarles también que nosotras podemos hacer las cosas bien de diferente forma y sobre todo con equidad para ambos bandos. En la actualidad, y digamos, sin nombrar el partido político en sí, un partido político intentó generar un listado para el Congreso que equiparara a hombres y mujeres. Y eso en teoría era algo positivo, era un cambio, si se pudiera llamar así, pero terminó simplemente colando personas que no tenían las competencias Ujú. y la representación real y han simplemente causado vergüenza en el asumir las posiciones, tanto en hombres como en mujeres. Entonces el tema no es meter una cantidad de gente por meterla. Y lo mismo pasa en puestos, trabajos, etcétera. La ansiedad es que tú puedas contar y decir, así, acá hay el mismo número de hombres, el mismo número de mujeres, o que hayan más mujeres. O realmente es saber que tienes personas competentes. Nuestro país tiene mujeres espectaculares en cosas que antes los hombres dominaban. Digamos, la NASA, digamos, BMX, digamos, matemáticas, físicas, psicólogas, diferentes cantidades de personas a las cuales no se les da la oportunidad, inclusive estudiantes con grandes proyectos. ¿Por qué el feminismo no se centra en esas personas y el crecimiento de esas personas en vez de estar buscando simplemente, como tú lo mencionabas ahorita, una venganza? Yo te hago esa pregunta. ¿Por qué? Porque es más fácil ir a esos focos, es visibilidad. También es visibilidad y también yo creo que es un rayo profundo que como mujeres deben tener en contra de los hombres, de pronto también por malas experiencias, por cosas que Claro, tuvieron que también, vivir. Entonces claro. yo pienso que eso también influye bastante en la forma en que yo me comporto y la forma en que percibo a los hombres. Sí, efectivamente una mujer que ha pasado por un tipo de relaciones abusivas, que nunca fue valorada, que en su casa hubo maltrato, Que no tuvo padre. que su papá estuvo o ausente o por el contrario todo el tiempo hubo maltrato, un abuso sexual, cero palabras de afirmación, efectivamente, pues esto va a trascender y va a tener un raye en contra de los hombres y su misión va a ser como, no me voy a dejar nunca de un hombre, ¿sí? Pero pues por el contrario, mi misión no debería ser eso, sino si vi que las cosas se dieron de esa forma, desde mi rol empezar a transformar otras vidas, también a los hombres, esos amigos que nos rodean, esos hombres que todo el tiempo nos están rodeando. Entonces yo lo veo más por ese lado, pero en nuestra sociedad yo siento que sobre todo en nuestro país, la cosa es un poco más equiparada. Sí, como ya lo mencionábamos en el video anterior, efectivamente hay lugares del mundo que tienen muy marcado el machismo y lamentablemente las mujeres están muy atrasadas y son totalmente nulas, pero en nuestro país no es tan grave la situación. Hay lugares donde sucede, pero no es tan marcado, porque un claro ejemplo es aquí echando cabeza en las empresas. Normalmente, o digamos donde estoy, tú ves más mujeres. Mi piso es lleno de mujeres, ¿sí? Hombres es uno que otro, ¿sí? Los equipos de trabajo son más mujeres que hombres. Entonces, efectivamente, acá hemos hecho algo de una u otra forma bien como sociedad, que
que hemos podido avanzar y hemos podido ver incluso mujeres en cargos altos, en cargos de poder, y no solamente, como lo decíamos, no es solamente de poder, sino en cargos de decisión, cargos estratégicos como nación. Entonces, eso es algo que a uno le regocija igual el corazón ver ese tipo de mujeres. Por ejemplo, también como la película esta que vimos que era Talentos Ocultos, que son las Sí, mujeres de la NASA. Eh, esa, ese, wow, es es, muy buena película. esa película es muy Muy buena linda película, y súper claro para recomendarla. que a uno se le mueve el corazón de ver cómo ellas tuvieron que sufrir, no solamente por ser mujeres, sino por su color. Eran totalmente discriminadas, hasta para ir al baño tenían que irse a un lugar totalmente diferente solo por el hecho de ser de personas de color. Entonces, creo que ahorita hemos podido avanzar mucho como sociedad. Todavía hay cosas por trabajar. El tema del acoso es algo que hay que mejorar como sociedad. El tema de Espérame, te voy a sentirnos. interrumpir ahí. Porque es que yo quiero dar ese cierre que me parece muy importante. Tú empoderas a través de impulsar los talentos, los Ujú, conocimientos y el desarrollo real de la persona a cómo esa persona puede aportar a la sociedad. Es como, válgase la analogía, sabes que el bombillo te va a enroscar y va a iluminar, pero yo no puedo coger el micrófono y tratar de enroscarlo solo porque me parece que ahí tiene que ir. Y me parece muy importante el ejemplo que tú estabas dando de la película, porque efectivamente en la película no eran solamente personas de color, sino que eran mujeres, pero eran mujeres y de color que tenían los talentos necesarios para cumplir ese rol. Eran un bombillo que enroscaba. ujú. Entonces, siento que el rol ahí es fundamental y que también nosotras tenemos muchas oportunidades. Ya hay muchas mujeres incluso que hemos podido lograr muchos temas y muchas metas, sueños en el ámbito profesional, seguir estudiando, uno formándose. Entonces, eso también nos ha fortalecido también en muchos aspectos profesionalmente. Entonces, no, yo creo que simplemente era eso. Nosotras también como mujeres debemos ser ejemplo y no solamente ejemplo, sino poder transformar esas vidas de esos amigos, esos familiares, hombres que tenemos al lado y poder cambiarles ese chip a algunos que todavía viven en la época antigua creyendo que las mujeres son solamente para hacer oficio o hacer ese tipo de actividades. Perfecto. Ahora, vámonos por un lado cercano por donde vamos, pero quisiera hacerte la pregunta. ¿Por qué puedes opinar desde el feminismo siempre y cuando estés de acuerdo como mujer? Pero cuando ya no estás de acuerdo, entonces te tienen alienada, te tienen manipulada. O sea, luego el feminismo no está luchando porque la voz de la mujer sea escuchada independiente de la posición que se tenga. Claro, pero volvemos al mismo punto que es lo que te he venido diciendo. Si son comentarios basados en el odio, efectivamente no van a estar de acuerdo con alguien que simplemente quiera equiparar las cargas dentro de los roles de los hombres y de las mujeres. Simplemente son extremistas que quieren es derrocar o digámoslo así, acabar con todos los hombres del planeta, O sea, que eso ya es otra cosa. o sea que podemos concluir que realmente la equiparación de los roles no trae implícito la igualdad en todos los aspectos, sino que la equiparación de los roles está en poder cubrir bajo las actitudes y las aptitudes que yo llego a tener. Entonces, cerrando el tema, mi pregunta es, ¿sé lo que quiero hacer o sé para lo que fuiste diseñado y con las actitudes con las que fuiste diseñado? Si eres mujer, sigue fortaleciendo tu perfil, sigue fortaleciéndote como mujer en esos roles, porque es que a veces simplemente es como esa gota o esa cuota de inclusión que quieren meter forzada, que entonces, ay, no, la persona nunca estudió, nunca se formó como física, pongámoslo en algo así como en la NASA. Quiero llegar a la NASA, pero nunca estudiaste, nunca te preocupaste por sacar buenas notas, nunca fuiste más allá de eso, sino simplemente se quedó en un sueño, pero llegan 5 hombres a presentarse a la misma entrevista que son astrofísicos con maestrías, un reguero de cosas, pues efectivamente entonces como mujer fortalece tu perfil y sigue formándote para ocupar esos cargos de donde anhelas estar, porque no es solamente uno quedarse sentado y solo por el hecho de ser mujer, querer estar en todo lado para tener la cuota de inclusión, sino también que estoy haciendo como mujer para formarme y pues para poder llegar a esos puestos. Claro, ahora, se puede utilizar la excusa
Se puede utilizar la excusa de es que en mi país no hay oportunidades, es que en mi país no se puede estudiar, es que lo que pasa es que por eso es que a las mujeres nos pasa o a los hombres también les pasa. Mm, es difícil porque claramente en nuestro país también hay mucha pobreza, hay muchas personas con pocas oportunidades, el tema es complicado, pero yo también he conocido casos de gente que empezó desde abajo y la logró. Sí, dejando fuera, o sea, el barrio donde creciste, la familia que tú tuviste, no determina tu futuro, no lo va a determinar, porque tú puedes romper con eso, avanzar, estudiar en alguna institución gratuita, buscar la forma, porque hemos visto gente, y lo he visto desde mi rol y desde mi trabajo, gente que empezó sin nada, tratando de buscar un técnico para poder salir adelante y hoy en día tiene cargos altos de directivos. Entonces yo creo que no es ligarse a lo que hizo mi familia ni en el barrio en el que yo crecí, sino por el contrario es tener esa hambre de salir adelante y de lograr ser algo mucho mejor de donde estuvimos. Entonces, digamos, cerrando, porque ya creo que hemos cumplido con lo que queríamos hablar. El tema del feminismo realmente no está constituido para lo que en su origen se estaba estableciendo, pero las luchas que se están teniendo para equiparar por lo bajo y por ende, digamos, eso me interesa mucho lo del tema de las oportunidades que se tienen, porque, digamos, yo no veo luchando por las personas de afuera. Las personas que marchan, marchan con recursos. Son Ujú, personas que tienen recursos, que han tenido oportunidades y terminan realmente generándose limitaciones ante quienes de verdad deberían marchar, que es el gobierno. ujú. Las personas que, digamos, en este momento, entre comillas, presentarían un cambio en los diferentes aspectos, pero desafortunadamente a veces los diferentes movimientos se acomodan. Y esto se los vamos a complementar en nuestro siguiente episodio, donde vamos a hablar un poco sobre el tema de las políticas y el tema de los movimientos. ¿Nos metemos o no nos metemos en estos temas que tienen que ver con políticas, con causas, cuando retomemos Oppenheimer? Entonces, ¿quieres decirles algo más? No, yo creo que ya, ya todo está dicho más que claro con tres episodios con el mismo tema, porque efectivamente fue un tema que dio para hablar de muchas otras cosas y sabemos que también van a quedar muchas en el aire y muchas discusiones muy chéveres que van a quedar, porque surgen cosas chéveres cuando tú estás hablando desde la mentalidad de una mujer y cuando están hablando pues desde la mentalidad de un hombre, surgen cosas interesantes. Entonces, yo creo que ya, eso era todo. Les mandamos un abrazo, Y gracias nos por escuchamos. escucharnos y ya. Nos escuchamos en el próximo episodio que se estrena el martes. No se les olvide, síganos en TikTok. Ya tenemos abierta y actualizada nuestra cuenta. Celestialmente Francos, un abrazo, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando tengamos los nuevos episodios. Cuídense mucho. Chao.